¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás, Winston? ¿Todo bien? Aquí peleándome en YouTube, chico. Son gajes del oficio, lamentablemente. ¿Cómo estás? Te pido perdón por los harapos, pero como te había dicho en privado, bueno, nada, estamos acá con la comida en casa y me pedí una escapadita rápido de mi esposa que está cocinando para poder estar unos minutos acá, como te había dicho, hermano. Ok, está bien. Entonces, yo estoy analizando el texto de 1 Juan 3:7, que es bien interesante. No sé si has venido escuchando el tema o si vas a hacer un comentario al respecto. Me dijiste que me ibas a hacer una pregunta sobre justificación. No sé si está relacionado con esto u otra cosa, no sé. Mira, Adelante. estás en todo tu derecho, sí tiene que ver con la justificación y estás en todo tu derecho de si consideras de que no tiene que ver con el tema y que te podés llegar a desviar, está todo bien, no pasa absolutamente nada. Lo que sí aclaro por las dudas, como siempre digo públicamente, el tema de la justificación no es mi fuerte, te tengo que ser honesto, no es algo que lo haya estudiado en profundidad, así que no tengo problema en decirlo. Sí, a mí el tema de la justificación, como otros temas, me causan, ¿cómo decirlo? Me llama la atención algo. Yo entiendo de que en el debate entre católico y protestante, va a haber una cuestión de interpretación, ¿no? Particularmente en el tema de la justificación. Bueno, este pasaje particularmente que vos estás analizando, me parece de que solo con la Biblia, o solo partiendo del texto bíblico, o particularmente de este texto que estás analizando, me parece que puede llegar a ser discutible y por eso es que justamente vos podés defender tu postura mediante ciertos argumentos y Rodrigo puede hacer lo mismo mediante otros argumentos, ¿no? Entonces, pese a que el protestante va a ver la Biblia y va a entender en ciertos temas algo, y el católico al leer la Biblia va a entender otra cosa distinta, me llama la atención la voz de la patrística, ¿no? Respecto al caso de la justificación. Porque si realmente, y es acá donde yo te pregunto, si realmente a una sola voz los apóstoles comunicaron la justificación de la forma en la que el protestantismo hoy, o parte del protestantismo hoy, la sostiene, la defiende, creo que debería estar claro en la patrística toda esta interpretación o explicación protestante o de un sector del protestantismo que hace respecto a ciertos pasajes, tal y como vos lo estás explicando ahora, deberían ser también transmitidos y quizás de forma todavía más clara en la patrística. Y yo no me encuentro con eso. Entonces, digo, por una cuestión de continuidad, creo que ambos creemos, independientemente de a qué institución le llamemos la Iglesia de Cristo, ambos vamos a creer que Cristo establece o funda una sola iglesia. Después vendrá la discusión de cuál es esa iglesia, no quiero entrar en ese tema ahora. Pero esa iglesia, que estaba comandada en principio por apóstoles y obispos y demás, se encarga en unanimidad de comunicar o transmitir a la siguiente generación la fe recibida por Cristo. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, en las siguientes generaciones de la iglesia primitiva, deberíamos ver en la voz de la patrística el eco de esta enseñanza apostólica, tal y como el protestantismo hoy la interpreta. ¿Por qué eso al parecer no sucede? Tu pregunta tiene mucha... O sea, Respecto, igual particularmente sobre el caso de la justificación, no quiero irme a otro tema. Vos estás hablando del tema de la justificación y particularmente sobre el caso de la justificación. ¿Por qué pasa eso? Mira, yo te podría leer algunos pasajes de la patrística que parecen indicar algo contrario a lo que hoy el protestantismo o parte del protestantismo sostiene respecto a este tema. Si querés te puedo leer algunos pasajes. Claro, adelante. Ok, pero se entendió el planteo mío, ¿verdad? Sí. ¿Se llegó a entender? Tú lo que planteas es como, vamos a ver si te entiendo, una continuidad, o sea, que debería haber una continuidad histórica entre la opinión unánime, entre comillas unánime, digo unánime entre comillas, ya después voy a explicar por qué, entre la patrística desde los primeros siglos, la historia de la iglesia,
hasta nuestros días para que sea una sola idea. Claro, no. Yo a lo que voy particularmente en esta continuidad me refiero exclusivamente a esos eslabones que conectan primitivamente a los apóstoles, que son quienes creo yo que coincidimos respecto a que hay unanimidad de fe en todo el cuerpo apostólico, y luego esa unanimidad de fe es transmitida a la siguiente generación, que son los obispos ordenados por estos apóstoles. Entonces, en la patrística primitiva, creo que deberíamos oír un eco de esta postura apostólica que hoy el protestantismo dice que se lee claramente en las escrituras, ¿no? Que en definitiva viene a ser lo que vos estás exponiendo, es tu postura. Vos lo que afirmás es, lo que estoy sosteniendo acá fue lo enseñado por los apóstoles. Ok, yo esto que vos estás enseñando acá debería verlo con gran claridad en la patrística. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque después, si la iglesia se corrompió, bueno, eso viene con el devenir del tiempo. Pero en los primitivos tiempos calculo que vos y yo estamos de acuerdo en que es poco probable que se haya corrompido por razones teológicas, históricas y hasta de dirigirnos directamente a las fuentes. Entonces, ¿por qué no encuentro claro esta postura que vos estás sosteniendo en la iglesia primitiva? Mira, te doy algunos ejemplos. Mira, por dar un ejemplo. Cuando leo la Didache, la tengo acá presente, mira. Dice la Didache, vigilad sobre vuestra vida, no se apeguen vuestras linternas, no se apaguen, perdón, vuestras linternas ni se desciñan, perdón, que este español antiguo me cuesta mucho leer. Sí, vuestros lomos. Si no estad preparados, porque no sabéis la hora en que va a venir el Señor, reuníos con frecuencia, inquiriendo lo que conviene a vuestras almas, porque de nada os servirá todo el tiempo de vuestra fe si no sois perfectos en el último momento. Mira, te cito a Clemente de Roma. Sí, pero quieres que no, está bien, te cito uno o dos y te doy el tiempo. No, me das uno y dame tiempo para yo analizar lo que dice la Didache. Bueno, no, como vos prefieras, Claro. Sí, bueno, la Didache es un documento bastante discutible, ¿no? Con respecto a la legitimidad del mismo. De hecho, Roma no le hace caso a la Didache. ¿A qué te referís con que es discutido? Por ejemplo, la Didache dice que para bautizarse hay que poner al catecúmeno a ayunar. Hay que ponerlo a ayunar. Y eso va en contra de lo que Roma enseña. Roma no le enseña a ningún adulto que ayune antes de bautizarse, ni tampoco puede poner a ayunar a un bebé. Entonces ya ahí vemos que la tradición no va con la tradición de la Didache. O sea, la Didache no la utilizan como referencia para su teología de lo que es el bautismo. Ahora, pero pará, porque quiero entender tu punto. ¿A qué te referís con que se pone en tela de juicio la legitimidad, me parece que dijiste? Sí, claro. Porque ¿A qué te referís particularmente con eso? Cuando tú lees a Eusebio de Cesarea, creo que el capítulo 325 de Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, él hace una clasificación de libros. Los que le llamó libros, se llaman homolégama son los libros que eran aceptados y que eran considerados perfectos, cuyas autorías no estaban discutidas. Y estaban los que se le llaman los antilegoma, o sea, que eran los que eran de dudosa procedencia, que no estaban claros hasta ese tiempo. Y es de notar que Eusebio de Cesarea es el primer historiador, pero no es el único que clasifica el canon de esa manera, los que eran perfectos y los que eran de procedencia. Igual, perdón, pero acá el planteo, mira, préstame atención a una cosita. No, yo quiero que entiendas mi punto para que puedas ver, y ya te voy para que tú entiendas. Y lo mismo hace Orígenes de Cesarea y otros. Ellos veían el canon del Nuevo Testamento como dos categorías. Unos que no tenían que confiar mucho en ellos porque había problemas con la autoría y además con el contenido. Y entre esos entra Santiago, entra las cartas de Juan, creo. La famosa tercera de Juan. Judas también entra. Apocalipsis. Entra el libro de Apocalipsis. Y entra uno de los que más costó para entrar en el canon, es Hebreos. Porque también, o sea, hasta el sol de hoy, no se conoce su autoría. Sin embargo, los ortodoxos sí cerraron y dijeron, no, nosotros nos decantamos. Mira, me parece que... Ok, me parece que...
pero mira, Ajá. me parece que o yo no me expresé correctamente o quizás no yo te entendiste entendí mi tu idea. punto y quiero hacer un punto que quiero que tú entiendas. Eusebio de Cesarea mete en esa Pero no tiene lista. nada que ver con el canon, ¿eh? Mi planteo no tiene nada que ver yo con el sé, canon. yo te entiendo, pero quiero que tú comprendas también que la Didache es también puesta en duda por el mismo Eusebio de Cesarea en esa lista, porque hasta ese momento Pero ¿qué es lo que duda Eusebio de Cesarea respecto a la Dida G? ¿En qué es él creía canon? que era dudosa, que era antilégoma. No, está bien. Mira, a mí me parece que nos estamos equivocando. Ajá. Esto que vos me acabás de señalar es el análisis que hacen distintos autores respecto a cuáles son los libros que deben ser considerados palabra de Dios. Ajá. ¿Está bien? Ese no es mi planteo. Yo no estoy apelando a la Dida G porque crea que es palabra de Dios. No. Yo quiero hacer un rastreo histórico, independientemente de que los primeros cristianos obviamente no creían que, o parte de ellos no creían que la Dida G tendría que ser incluido en un futuro canon. Más allá de eso, yo me quiero hacer un eco histórico de la voz de la patrística. Entonces, el comentario que vos traes a colación respecto a el valor que le estaba dando Eusebio de Cesarea a la Dida G, particularmente como inspirada o no, no viene al caso, porque mi interés no es... Pero sí es Cierro la idea y te irrelevante. dejo. Cierro la idea y te Es dejo. relevante porque no es solamente la opinión de Cesarea. Él está recogiendo cómo los cristianos interpretan el canon hasta ese momento. ¿Sí me explico? Claro, sí, está bien, pero reitero, acá mi planteo no tiene que ver con el canon, no tiene que ver con el valor, si le daban o no le daban valor de escritura a la Dida G. Me parece que vos y yo estamos de acuerdo en que, independientemente de que podemos diferir respecto a hipótesis que tengamos acerca de la autoría de la Dida G, creo que los dos vamos a estar de acuerdo que la Dida G es un documento del siglo I. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Claro. Bien. Entonces, la Dida G como documento histórico del siglo I se hace eco de una comunidad cristiana primitiva respecto a particularmente este punto, que es el de la justificación. Yo no estoy hablando si es palabra de Dios, no lo es. Eso hoy no viene al caso. Lo que sí, reitero cuál es mi punto. Mi punto es, si estas comunidades primitivas que recibieron de primera o segunda mano el Evangelio de los apóstoles, tendrían que, por causa de su cercanía histórica, tendrían que interpretar la escritura tal y como la están interpretando hoy por hoy los protestantes. ¿Por qué? Por una cuestión de cercanía histórica, porque no solamente ellos o parte de estas comunidades reciben los textos que luego van a ser parte del canon, sino que además reciben la enseñanza por vía oral. Entonces, acá tenemos la transmisión del Evangelio por medio de dos vías que nos aseguran que las primeras comunidades van a poder hacerse eco de forma legítima de la enseñanza de los apóstoles. Ok, bien. Entonces, en términos históricos, ¿cuál es la razón por la que la patrística primitiva va a interpretar el tema de la justificación, al parecer, lo voy a decir de esta manera, al parecer, de una forma distinta a la que parte del protestantismo va a interpretarlo, o particularmente en este caso vos? Sí, claro. Vamos con la Didache, porque a mí me gusta analizar lo que dice ahí, ¿verdad? Mira, vamos a analizar un asunto aquí, mira, vamos a ver. La Didache, esta es la sección escatológica y es el capítulo 16 de la Didache. Pero lo que te quiero decir es que la Didache está cuestionada por la crítica textual de si es o no es legítima. O sea, pudo haber sido ¿Qué quieres decir con legítimo? Pudo haber sido un documento fabricado posteriormente para hacer pasar como un documento del primer siglo. Eso es lo que te quiero decir. Ok, vos, ¿cuál es tu postura? ¿Tu postura es que es un documento del siglo II o que es un documento del siglo I? Me gustaría saber particularmente cuál es tu postura para seguir con el planteo. Personalmente, yo sigo manteniendo la duda, porque cuando hay esta crítica textual, para que tú más o menos me conozcas, yo abrazo la crítica textual. Ok, yo digo el texto crítico. Entonces yo no, hay ciertos pasajes, incluso de la Biblia, que son dudosos, que yo no los voy a aceptar. Ok, entonces, mira, vamos a hacerla, ¿qué te parece? Fácil. Al texto, porque es importante de la Biblia, después me traje lo demás. No te voy a llevar otro texto, A lo que voy es, si vos en esta ocasión estás poniendo, por dar un ejemplo, tenés dudas respecto a la legitimidad de la Dida G, me parece fantástico
no entremos en ese debate respecto a la legitimidad de la DIAG, corrémosla a un costado directamente. No, pero vamos a dejarla, vamos a tomarla como beneficio de duda. Porque bien, es un bien. documento, de todas maneras, se vamos a suponer que es un documento legítimo, porque yo no estoy negando que... Es menos primitivo. Ajá, es un escrito primitivo. Vamos a suponer que sea legítimo y que estén equivocados los críticos. Ok, Santiago, ¿tú crees que un cristiano, con honestidad, yo te lo voy a preguntar con honestidad. Dale, voy a tratar de responderlo. Un cristiano genuino. Sí. ¿Puede alcanzar el estado de perfección en esta vida? Perfección, si te referís a una santidad absoluta, plena, ¿a eso te referís con perfección? Ajá. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Te doy un ejemplo. Yo creo que, por dar un ejemplo, los apóstoles alcanzaron ese grado de santidad. O sea, los apóstoles, ¿tú crees que los apóstoles eran perfectos? Perfectos, dependiendo del alcance de lo que vos quieras decir perfecto, pero en cuestión de santidad, yo creo que sí, que realmente eran santos los apóstoles. Te podría incluir también a la Virgen María, pero como no quiero entrar en ese debate particularmente, prefiero dejarlo a un costado y te diría, bueno, creo que tengo buenas razones para pensar que al menos los apóstoles son un ejemplo. Sí, claro, no, Santiago, yo te entiendo. Mira, aquí está un problema, mira, ve. Ya, un ejemplo sencillo. La palabra perfecto es ambigua. Claro, por eso te dije, dependiendo de lo que vos quieras decir con perfecto. Por eso, ya viste y reconoces que hay una ambigüedad allí. ¿Qué quieren decir ellos con ambiguo? Quieren decir santidad, quieren decir un grado de perfección en el que ya no necesito más nada, sino que alcancé la plenitud y ya estoy listo, que si me muero ahorita, Dios me va a declarar justo. O sea, en el cielo, ¿no? O sea, en un sentido como ustedes ven la justificación. Ahí hay un problema. Y el segundo punto que yo veo aquí es el siguiente. La perfección de quién depende, según Roma y Trento, o sea, en el Concilio de Trento, ¿depende de lo que yo haga o tiene que estar obligatoriamente asistida por la gracia? Ok, bien. Mira, reitero mi punto, porque de la misma manera me gustaría que nos mantengamos dentro de este marco, porque de la misma manera que vos me dijiste, che, vamos a charlar particularmente de esto, me gustaría centrarme particularmente en el punto que yo te he mencionado respecto a la patrística, para no desviarnos del tema. Ajá. Me parece que tenías el texto de la DIDAG ahí en pantalla, no sé si lo podés volver a poner. Aquí está. Le mando un saludo enorme al doctor Enuel, que lo estoy viendo en pantalla. Le mando un fuerte abrazo. Si quieres te lo pongo en grande aquí. Déjame buscártelo aquí, que lo tengo abierto aquí porque va a ser mejor, porque creo que el texto es muy pequeño. Yo apenas logro verlo también. Vamos a ver, aquí está la DIDAG. Lo puedo ampliar el texto. Ok, bien. Aquí. ¿Lo puedes ver mejor así? Sí, no, lo que pasa, yo tengo el problema de que tengo el monitor acá adelante, es chiquito, entonces puede llegar a ser por eso. No importa. Si la gente lo ve es más que suficiente. Ok. 16. Ahí está. Déjame quitar este para que se vea el otro. Tranquilo. Bien. Yo estoy de acuerdo con vos, que hay ciertas palabras que pueden llegar a sonar o ser, de hecho, ambiguas. Bien. ¿Hay razones para creer que perfección aquí puede significar otra cosa que santidad? Es que ahí tenemos un problema, porque habría que analizar, Santiago, el texto en el original. Cuando ellos le ordenan a las personas, porque la patrística entendía muy bien el concepto de la gracia. Ellos entendían que cuando Dios te daba a ti un mandato, tú lo podías cumplir, pero asistido por la gracia. De manera que aquí cuando dice que tienes que ser perfecto en el último día, pero imagínate, hay una ambigüedad también aún en la frase, porque yo tengo que ser perfecto en el último día. Entonces quiere decir que a lo largo de mi vida, como no sé, tendría que interpretar, como no sé cuándo es mi último día, yo tengo que ser perfecto diariamente. No, está bien, pero hay un problema que hay que analizar más profundo. ¿Sí me explico? Sí, igual ese último día no se refiere a nuestro último día en el que exhalemos. Entiendo que ese último día se refiere al gran día de Dios, ¿no? El gran día de Yahvé, ¿no? Exacto, y ahí vamos a entrar, Santiago, en un tema escatológico, por eso digo que el tema es escatológico. Quiere decir que hasta los muertos que ya han partido, cuando Cristo venga, tienen que estar en un estado de... Por eso te digo que es
ambiguo. Por eso, Porque okay, implicar mira, la redención del cuerpo, el estado de perfección, bien. Porque el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará. ¿Cuándo? Hasta el día de su venida. Es muy probable que tengan eso en mente, que cuando Cristo venga... Pero después de nuestra muerte, mira, después de nuestra muerte, suponete que, ojalá Dios no quiera, me dé muchos años de vida, suponete que esta noche yo muero. En ese lapso de tiempo, desde mi última exhalación a el día del Señor, hay una, según la teología tuya, ¿no? ¿Hay un proceso de perfección en mí? Sí, claro que sí. ¿Ah, sí? Pero es... O sea, en el momento en el que yo muero, hasta el día del Señor, ese tiempo en el que biológicamente me encuentro muerto. No, te había entendido mal. Pensé que estaba hablando entonces, la perfección, claro, entonces la perfección que tiene en mente se puede dar hasta el último momento de nuestras vidas. Eso es lo que tiene en mente el autor. Si dice el último día, habría que definir qué es el último día. Si el último día, claro, porque es escatológico, está refiriéndose a cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, tienen que ser perfectos. ¿Quién los va a perfeccionar? ¿Ellos o Cristo? Porque, bueno, te explico. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará el día de su venida. Entonces es muy probable que estos, si es que este documento es legítimo, que ellos tengan en mente esto, el momento, el último día en el que ellos van a ser perfeccionados. Y esto tiene que abarcar a dos grupos, los que estén vivos para el momento, que será su último día ese día, y también los que ya hayan partido. ¿Sí me explico? Ok, entonces, o sea, tu postura, para poder entenderte, tu postura es que yo como cristiano, independientemente de que sea católico, que entiendo que mucha gente va en el caso católico, va a poner su objeción, ¿no? Suponete que yo soy cristiano evangélico y yo muero. Vos me decís, bueno, nadie alcanza la perfección en esta vida biológica. Ok, yo no alcanzo la vida biológica, en esta vida biológica yo no alcanzo la perfección. ¿Dios me perfecciona en ese lapso de tiempo en el que estoy biológicamente muerto hasta el día de su venida? Porque en definitiva no se puede dar en otro momento dicha perfección si al momento de mi muerte yo todavía no he sido perfeccionado. En vida Dios va perfeccionándonos. Bueno, está bien, pero vos me acabas de decir que yo no puedo alcanzar a ser perfecto. Sí, la muerte es una evidencia de que yo no alcanzo el estado de perfección, porque si yo alcanzo el estado de perfección en vida, yo no podría morir. Ahora, la perfección en términos bíblicos y teológicos consiste en la glorificación del cuerpo. Romanos 8:22, esa es la teología de Pablo, dice que nosotros esperamos, así como la creación con dolores de parto espera, ¿verdad? Él también va a argumentar y va a decir que nosotros también mismos, los que tenemos la primicia del Espíritu Santo, dentro de nosotros, con el mismo poder que se resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo poder que está en nosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales. No, ahí me parece que... espérate, recibiremos la adopción y la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese es el estado de glorificación, que es el estado alcanzado de perfección. Que se va a dar. Y Pablo, pero hermanito, espérate. Pablo también explica, para explicártelo mejor, en 1 Corintios 15, él habla de el misterio. He aquí, les digo un misterio. No todos viviremos, pero todos seremos glorificados. Y él habla una pregunta. Según tu teología, ¿santificación y glorificación son sinónimos? El estado final de santificación es... Pero pará. Más allá de que es un proceso, yo te entiendo que es un proceso y lo entendés como un proceso, pero ¿se puede pensar en que santificación y glorificación son sinónimos, son intercambiables términos? No necesariamente, porque la glorificación es un acto. Claro, claro. Acá desde mi humilde punto de vista creo que vos estás cayendo en la ambigüedad, porque primero estábamos hablando del término perfección significándolo santificación, pero ahora vos me traes a colación el caso de la glorificación, y glorificación y santificación no son sinónimos, no son intercambiables. Por ende, me parece que acá vos estás cayendo en la ambigüedad del término perfección. Por eso reitero mi planteo. No, es que Santiago, perdón, disculpa, no voy a estar de acuerdo contigo. No, la santificación es un estado progresivo de perfección que se alcanza su clímax en la glorificación. Pero no es lo mismo. No es. O sea, hasta cierto punto no, pero es el estado, o sea,
es el estado cumbre que culmina, que perfecciona mi santificación. Porque Pero no es lo mismo. La santificación, incluso la Iglesia Católica cree eso, es un atributo comunicable de Dios. Por la cual yo soy santo. El hombre no produce santidad. Bien. Es un atributo comunicable de Dios. Pero no es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? Claro, santificación y glorificación no es lo mismo. Pero si Dios es el que concede el atributo como algo comunicable y me lo va atribuyendo con los medios como la palabra. Mira, yo te soy honesto. No es lo mismo. Vamos quizás a poner de acuerdo. Yo creo haber entendido tu punto. Me mantengo en que me parece que santificación y glorificación no es lo mismo. Y desde mi humilde punto de vista, más allá de la explicación que me estás dando, que la entiendo, vos estás cayendo en la ambigüedad al atribuirle un significado distinto al que veníamos tratando a la palabra perfección. Primero decíamos perfección respecto a santificación y ahora me lo cambiaste. Me hablas de perfección como glorificación y dado que santificación y glorificación no son intercambiables, no son sinónimos, me parece que acá, desde mi humilde punto de vista, creo que estás cayendo en la ambigüedad. Pero bueno, no nos vamos a poner de acuerdo. No, Santiago, es que no hay ninguna ambigüedad. Es que la santidad, vamos a ver. ¿Cuándo comienza la santidad? Nosotros creemos, y la Biblia enseña, la santificación tiene que comenzar con la regeneración. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Porque ahí hay un cambio de estado. O sea, del mundo estábamos muertos y pasamos a estar vivos. No, te entiendo. Quizás te voy a escuchar. Te escucho. Después quisiera, porque como no tengo tanto tiempo, quisiera volver al punto. Pero te escucho. Yo quiero que tú entiendas mi punto. O sea, sí, dale. La palabra en el griego de la palabra santidad, realmente la etimología quiere decir ser diferente. En el mismo momento en que se da la regeneración, ese es el inicio de la santidad. Pero luego, a medida que yo crezco en la palabra y voy madurando y todo lo demás, y Cristo me va ayudando, me va perfeccionando. El que comenzó la obra en mí me va perfeccionándome, pues en el sentido de santidad, en el sentido de madurez, en muchos sentidos. Luego, en el aspecto escatológico, mira que esa perfección va a ser clara, esa santidad. ¿Sabes por qué? Porque dice Primera de Juan, capítulo 3, va a decir, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos transformados en la misma imagen de su Hijo. O sea, vamos a ser diferentes. Entonces sí es santidad, pero la santidad plena en estado cumbre, es lo que te quiero decir. Es el clímax, la glorificación es el clímax de la santidad que yo no puedo alcanzar. Eso es consistente con la teología también de Pablo en Romanos 8:28, que dice, a los que antes predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Bien, buenísimo. Bueno, te dejé desarrollar el punto, pero obviamente no vamos a coincidir. Pero sería una discusión interminable. Si yo te respondo, vos me respondés y no avanzaríamos, ¿no? Ok, bueno. No sé si querés que te cite otro pasaje más. Sí, bueno, quería mencionar que en realidad de la didaje de la patrística, pero yo te quiero decir esto, Santiago. Bueno, ok, te dejo. De la didaje particularmente, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo al citártelo, vos me planteás el caso de, bueno, una dudosa legitimidad que probablemente no fue escrito en el siglo I. Cuando te pregunto cuál es tu postura, me decís, bueno, me mantengo al margen porque soy una persona de la ciencia, de la crítica textual. Ok, está bien. Y además tiene el tema de la palabra perfección, que según tu punto de vista es ambigua. Entonces, no hay más vuelta que darle a este pasaje, me parece a mí. Tendríamos que pasar a otro porque ya no tendría mucho sentido. Yo no voy a estar de acuerdo con eso. Yo creo que hay buenas razones para creer de que es un documento de la segunda mitad del siglo I, que evidentemente fue terriblemente importante para la iglesia primitiva, y es por eso que varias comunidades lo consideraban como escritura o le adjudicaban el valor de escritura, no porque haya sido un documento espurio, ¿no? Pero bueno, eso sería razón para otro diálogo. No, y que además está la frase último día. Perfectos en el último día. Está hablando temporalmente, ¿cuándo? En el último día. Entonces hay que definir qué es el último día. El último día es cada día mío. Eso ya lo expliqué. Entonces, ese es el punto, ¿ves? Bueno, entonces, puedes citarme otros pasajes, pero lo que yo te quiero decir, tú me puedes citar todas las Dale. Tenemos que entender que hay dos escuelas de interpretación patrísticas, ¿no? La de Alejandría y la de Antioquía. Los literalistas y los alegóricos. ¿Estás de acuerdo con eso, verdad? Sí. Y la doctrina de la justificación como tal, si tú lees, por ejemplo, al gran historiador en este tema, que es
Alistair McGrath, va a haber una discusión, no hay discusión prácticamente, sino que lo que hay es opiniones de diferentes padres de la iglesia, obvio. Incluso en la relación del bautismo, en el tema de la Eucaristía, algunos lo veían simbólico, otros lo veían como algo realmente el cuerpo de Cristo, y No eso estoy le de acuerdo con eso, pero te valor entiendo. justificador. Algunos decían que los herejes no podían bautizar, y había toda una discusión, o sea, no era una discusión, sino opiniones, menos opiniones. La iglesia no tenía la doctrina de la justificación definida como tal. Hasta Trento. Trento es el concilio en el siglo XVI que la iglesia, viendo lo que los protestantes han hecho, Lutero, Calvino, Zwingli y todo lo que se está dando, ellos entonces van a reaccionar y van a hacer todo un argumento que hace justamente los cánones del concilio de Trento. Y ahí es donde ellos van a fijar y definir de una forma claro, definitiva, mira, la redundancia, sí, la doctrina de la justificación. Porque había mucha Claro, a ver, no estoy de acuerdo con que había mucha ambigüedad. Para eso tendríamos que analizar los textos. Tampoco digo, no suelo nunca decir que en absolutamente todos los temas, todas las comunidades cristianas y todos los autores cristianos, hasta la definición en un determinado concilio, estuvieron de acuerdo, porque si no, no tendría razón de serlo el concilio, mira, ¿se entiende? Pero ahora déjame cerrar la idea. Ahora déjame cerrar. Yo te estoy escuchando. Déjame cerrar, por favor, la idea. A lo que voy es, en reiteradas oportunidades, vos me traes el tema del canon, me traes el tema del dogma, y reitero, mi planteo no tiene que ver con una cuestión de dogma, porque en ese caso vos tenés razón, hasta que la iglesia oficialmente no declara una postura, formalmente no declara una determinada postura como dogma de la iglesia, bueno, hasta ese momento pueden ser lícitas, pueden estar puede estar disponible el debate, ¿no? De hecho, así es que ha ocurrido a lo largo de la historia. Mi planteo no pasa por el tema dogmático. Mi planteo sí pasa por un tema simplemente de el análisis histórico, nada más. Reitero, este planteo que yo te estoy haciendo ni siquiera tiene que ver con la teología. Pese a que es un tema teológico, la justificación obviamente, yo no te estoy discutiendo la justificación teológicamente. Yo lo que estoy haciendo es hacerte un planteo histórico, tratando de ver lo que los diferentes autores cristianos más primitivos pensaban al respecto y cómo es que exponían. ¿Por qué? Porque tal y como vos y yo creemos, la iglesia es una, y esta iglesia se ha encargado por medio de sus autoridades y ciertas personas que estaban bien formadas en transmitir de generación en generación la verdadera doctrina comunicada por los apóstoles. Entonces, me llama poderosamente la atención que cuando voy a la patrística, lo que parece ser un consenso a viva voz, a una sola voz, es que los primitivos cristianos, pese a que no tenían quizás un dogma formal para remitirse o citarlo como tal, lo que tienen en mente sí está en armonía con lo que el católico va a sostener y no así con lo que una parte del protestantismo va a sostener. En este caso yo estoy hablando con vos, entonces no puedo hacer eco de otra postura, sino más bien de la tuya. Yo lo que veo es que lo que vos interpretás en la Escritura no es lo que los primeros cristianos interpretaban de la Escritura, ni tampoco recibían de la tradición oral. Y para la muestra un botón. Cuando voy a la patrística, veo que en la justificación las obras son de vital importancia, están dentro de lo que es la justificación. Lástima, no tenemos el tiempo para poder ver estos textos, pero evidentemente estos autores creían que las obras eran clave para la justificación. Sí, claro, yo puedo entender tu punto. Tú te estás agarrando. Es una discusión histórica. Histórico. Sí. Pero yo te puedo demostrar que realmente la iglesia histórica no se limita a la iglesia de Roma. Y cuando analizamos cómo ellos ven la patrística, los 7 concilios y todo lo que se está dando, un tema central en el tema de la justificación es el pecado original y el purgatorio, porque el que no alcance la perfección en esta vida, según Roma, se muera en pecados veniales, tiene que alcanzarla porque tiene que ser perfecto antes de llegar a Dios, porque ellos interpretan ser perfecto como un texto base para el purgatorio. Pero ¿sabes qué? Nadie puede negar la historicidad también de los ortodoxos nestorianos, de los ortodoxos monofisistas, de los ortodoxos orientales y de los ortodoxos griegos. Pero ¿sabes una cosa? Mala noticia, no creen igual que Roma.
en materia de justificación. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ellos no parten del pecado original, no creen en el pecado original, sino que ellos creen en el pecado ancestral. Ahí hay una diferencia grande. Pero respecto a la justificación en el debate protestante católico, ¿vos creés que algunas de estas comunidades, vamos a decirle, se acerca a la postura protestante? No es que se acerque, Santiago, el problema está... Uno de ellos no, pero sostiene pero es que cuando hablamos de historicidad tiene que haber una unanimidad interpretativa. Pero no, mira, te lo voy a poner. No, yo mismo, mirá, yo como católico, hace 5 minutos te acabo de decir que van a haber autores, no, pero la comunidad... Claro, bueno, no, está bien, pero presta atención a lo que yo te dije hace 5 minutos. Yo te dije, hasta que la iglesia define formalmente en un concilio, hasta que eso ocurra, van a haber autores que en diversos temas van a discutir, van a debatir, van a haber comunidades que van a adoptar una postura, van a haber comunidades que van a adoptar otra. Yo no te estoy diciendo que en todos los temas todo el cristianismo universal va a pensar exactamente de la misma manera. No, eso no es histórico. Esa no fue mi postura. Por ende, me parece acá que estás combatiendo un muñeco de paja porque yo te lo aclaré hace 5 minutos. Sí, esa no es mi postura. Sí, Santiago, yo entiendo tu punto. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo. Tú me dices que entre los mismos padres había algún tipo de disensión en cuanto a algunas formas y todo lo demás. Yo entiendo ese punto, pero estamos hablando de si el argumento es histórico y realmente estos elementos estaban presentes siempre. El Papa Juan Pablo II dice que la Iglesia Católica, él no hace una separación, la Iglesia Católica respira con 2 pulmones, Roma y Oriente. Por eso traigo el caso de los ortodoxos. Cuando tú analizas la doctrina de la justificación de los ortodoxos, ¿es la protestante? ¿Los ortodoxos entienden la justificación como los protestantes? Bueno, no, está bien, pero pará. Entonces, vos lo que tenés que, vos lo que tenés que tratar de hacer es justificar tu postura. Entonces, yo te pregunto, cuando vos traes a la colación los ortodoxos, bueno, ¿los ortodoxos interpretan el tema de la justificación de la forma protestante? No. Bueno, ¿y entonces para qué me lo traes a colación? ¿A qué voy? Pero son históricos. Okay, o sea, el punto es que sí, obvio que son históricos, claro que sí. Déjame desarrollar la idea ahora a mí. Pero vos te la estás hablando, yo te estoy escuchando. No, está bien. Si tú vas a acudir a la historicidad, ¿qué mejor ejemplo que agarrar a la iglesia que existen y que Roma les reconoce, ¿cómo se llama? Sucesión apostólica. La iglesia primitiva. La iglesia, mira, yo te traje en el principio de este diálogo, yo te dije, hablemos de la iglesia primitiva, ¿no? No, entonces, está bien, pero acudes a la historicidad, entonces te vas a deshacer de los ortodoxos griegos. No puedes. No, es que en definitiva. Aquí está en Trento, parte del pecado original. El bautismo borra el pecado original. ¿Qué pecado original borra en la iglesia ortodoxa griega? Y están partiendo de la historia. Claro, hermano, pero mira, fíjate una cosa. Cuando hacemos la distinción católico-romano, por así decirlo, con ortodoxos griegos, estamos hablando de un contexto que ocurre o que emerge, que aparece en escena recién a partir del siglo XI. Yo no tengo en mente una iglesia del siglo XI. Yo tengo en mente Rodrigo, una iglesia... Ok. No sé por qué te digo Rodrigo Santiago, espérate. Es porque debemos ser parientes. La iglesia ortodoxa, hubo divisiones en el cuarto siglo, los monofisistas, los ortodoxos nestorianos, y la iglesia les reconoce autoridad a ellos y sucesión apostólica. Bueno, eran cinco patriarcas. No, pero yo quiero que tú entiendas el punto. Bueno, pero entonces, claro, pero pará. Acá entonces nuevamente, desde mi humilde punto de vista, creo que estás cayendo en una falacia de ambigüedad con el uso del título ortodoxo. Cuando alguien hace uso del título ortodoxo, lo que tiene en mente, no sé si serás vos, en este caso, vos tendrás esto en mente, es tener a la iglesia que se divide a partir del siglo XI, en el 1054. Comúnmente, cuando hablamos de la iglesia ortodoxa, tenemos en mente esa división del siglo XI. Por eso es que yo te estoy señalando que me parece que estás cayendo en la ambigüedad con el título ortodoxo. ¿Sabes por qué no? Pero pará, déjame cerrar una idea. No es que comienza a existir en el siglo XI, sino que ya existiera parte No, claro. No te estoy diciendo que comienza a existir esa comunidad. Yo te estoy diciendo que la distinción católico romano con ortodoxo griego comienza formalmente
A partir del siglo XI. Yo no te estoy diciendo que esas comunidades aparecieron en el siglo XI. Sería un error garrafal históricamente Sí, hablando. pero yo parto Entonces, del tema del pero me vas a reconocimiento dejar... No, pero yo parto del tema del reconocimiento de la sucesión apostólica que hace la iglesia de los ortodoxos monofisitas del siglo IV, de los ortodoxos orientales, de los ortodoxos griegos y de los ortodoxos nestorianos. Te entiendo, pero pará, mira, yo lo único que necesito es, muchas veces la gente se queja porque, y algunas veces con razón, porque dicen no dejas hablar. Ok, yo estoy tratando de corregir eso. Lo único que te pido es que también me dejes hablar, porque entiendo de que, y estoy en tu canal y está fantástico, vos tenés que tener el control de ello, lo entiendo a eso, pero al menos déjame cerrar una idea, ¿está bien? Nuevamente, yo entré aquí para hablar de la iglesia primitiva, de los primeros siglos, o sea, no nos vayamos ni siquiera al siglo XI, porque me parece que ni siquiera tenemos que apelar a ese tiempo para resolver el caso que te he planteado. Yo te estoy hablando de siglo I, siglo II, siglo III. Te hago una pregunta para que estemos de acuerdo, y en unos instantes ahora sí me tengo que ir porque mi esposa, vos sabés de que tenía poquito tiempo. Sí, perdón. No, pero hablaste, déjame terminar entonces. Sí, obvio que te voy a dejar terminar, obvio, claro que sí. Obvio, antes claro de la sí. pregunta. De lo que acabas de decir. Pará, no, porque yo quiero pero déjame cerrar una idea. Pero la cerraste y luego vas con una pregunta y no me dejas a mí entonces interactuar con lo que acabas de decir. No seas tramposo, chico. Pero no estoy diciendo tramposo. Mirá, hermano, contabilizá después el tiempo. Yo te puedo asegurar, te apuesto lo que sea, a que vos hablaste mucho más que yo. Te estoy tratando de prestar atención y entender. Te juro que lo estoy tratando de hacer. Pido disculpas si no me sale. Para que estemos dentro del mismo marco, o sea, para que hablemos los dos el mismo idioma. Cuando hablamos de iglesia primitiva, bueno, parece ser un tanto arbitrario ese título iglesia primitiva, ¿no? Porque ¿quién establece en qué momento deja de ser primitiva, ¿no? Entonces, vos vas a sostener, creo que como protestante, vos vas a sostener que la iglesia católica en algún momento en la historia se corrompió. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Bien. No? Claro que sí. Entiendo de que antes que suceda eso, se puede legítimamente llamar iglesia primitiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, también. Bien. ¿Cuándo es que ocurre dicha corrupción, hermano? Para saber de qué hablamos cuando hablamos de iglesia primitiva. ¿Cuándo ocurre dicha corrupción? Bueno, la corrupción comienza a ocurrir a lo largo de la historia de la iglesia. Pero ¿cuándo comienza? ¿Cuándo vos decís, che, mirá, la iglesia, bueno, sostenía, independientemente de ciertas excepciones a la regla que pueden existir, pero es que nos los judaizantes, ¿no? Santiago, mira, estamos cayendo en tema eclesiástico. Aquí no, es que yo quiero hablar de la iglesia primitiva. ¿Viste que yo entré a hablar? Me trajiste padres de la iglesia. La pregunta mía es, ¿por qué los ortodoxos en sus diferentes formas? Pero no me vas a contestar la pregunta, hermano. Yo te estoy contestando. Que Roma tiene, ni prohíben comulgar en Roma, prohíben, porque no creen en el pan sin levadura. Entonces hay un elemento distinto de justificación que cambia en la iglesia histórica ortodoxa, que el Papa le dice otro pulmón. Le mando un abrazo que lo veo en el chat a Edgar Pacheco. Le mando un fuerte abrazo a mi hermano Edgar. Y un día de esto, si me deja, lo voy a ir a visitar a su canal también. Hazme la pregunta. Bueno, entonces, mira, no te estoy desviando el tema y te pido disculpas si sonó así. No es que te estoy planteando un tema eclesiológico, no. Reitero, como yo te vine a plantear el caso de la iglesia primitiva y el eco de la iglesia primitiva en la voz de la patrística, necesito saber a qué llamás iglesia primitiva. Porque, reitero, el título de iglesia primitiva puede ser un tanto arbitrario, ¿no? Entiendo. Entonces, yo entiendo que vas a entender vos también que iglesia primitiva es esa iglesia antes que se corrompiera, que ocurriera dicha corrupción. ¿Cuándo es que ocurre dicha corrupción? Para saber que antes de que eso ocurra, todo ese tiempo, desde el fundamento de la iglesia, a través de Jesús de Nazaret, hasta esa corrupción, podemos llamarlo iglesia primitiva. ¿Cuándo es que ocurre eso? Claro, mira, es que tenemos que entender un punto aquí porque estamos partiendo de una pregunta que para mí tiene algo de falacia, ¿no? Ver, dale. Para ver, te lo voy a explicar. Pará, me dice, perdón, un segundo. Me dice Edgar Pacheco que no soy bienvenido en su canal. Pero si todo el tiempo me está pidiendo debate, yo le estoy diciendo, lo voy a ir a visitar y me dice que no soy bienvenido. Te mando un abrazo, Edgar, y vos sabés que al menos en mi espacio siempre sos bienvenido, querido. Ahora sí, perdón, Winston, te dejo cerrar la idea y me tengo que ir porque ahora sí se me está haciendo tarde. Okay. La iglesia primitiva tenía una pentarquía, 5 patriarcas.
pero a la misma vez cada patriarca era autónomo y tenía libertad de interpretar no solamente las escrituras, porque eran vistos como sucesores apostólicos, y él y el obispo de Roma era visto como alguien que tenía honor entre iguales y tenía autoridad entre iguales, pero no era visto como el que tenía la preeminencia en autoridad por encima de los demás. Había independencia, eran autocéfalos, y eso lo puedes leer en la historia. En esas autocefalía o independencia, para decirlo de una manera, autonomía, por decirlo de alguna manera, que cada patriarca tenía, ellos interpretaban la patrística, se nutrían de los concilios en los que se disolvían problemas doctrinales, pero particularmente ellos se nutrían también de cómo los padres habían interpretado las escrituras, y ellos tenían cierta libertad de celebrar la misa o el sacrificio de la misa, como ustedes le quieran decir, de una manera o de otra. En esta libertad, algunos celebraban, basándose en algunas citas de padres y también de algunas tradiciones judías, la Eucaristía, que después se unanimizó ya después del cisma de 1054, en el siglo XI. Ellos usaban la Eucaristía, tenía un elemento justificativo, pero ellos, como te digo, no permiten el pan sin levadura, como hace Occidente, o sea, Roma. Ya había una diferencia muy grande en materia de justificación. Y tampoco creían en el pecado original, y tampoco creían, o sea, no estaba presente esa idea de justificación como la elabora Trento, como la elabora Roma en el Concilio de Trento. Perdón, ¿en algún momento me vas a responder la pregunta? Porque esa no fue mi pregunta. Diciendo. Entonces, la corrupción de la iglesia, o sea, en forma aislada, muchos se empezaban a meter, sacerdotes o presbíteros, se empezaban a meter sus ideas. ¿Cuándo? Había una corrupción progresiva dentro de la iglesia que se va dando, y la iglesia los va sacando. ¿A partir de cuándo? ¿A partir de cuándo? ¿A partir de cuándo? De los primeros siglos, comenzando con Simón el Mago. Pero decime un momento concreto donde, a ver, con Simón el Mago la iglesia no se corrompió, porque en definitiva identificaron a Simón el Mago y lo fletaron. O sea, a lo que voy es cuando hablamos de la iglesia se corrompió, lo que tenemos en mente es que la jerarquía que establece o que formaliza la doctrina del cristianismo se corrompen sus creencias. Bien, claro. Ok. Eso, ¿cuándo ocurrió? Para mí ocurre cuando el Papa comenzó a atribuirse la prerrogativa de que él tenía autoridad por encima de los demás apóstoles, que hasta ese momento nadie tenía eso. ¿Cuándo? Estamos siglo, más o menos un siglo, aproximadamente. 1054, pero ya empezaba a asomar. Ok, o sea que vos decís que en el siglo VIII, siglo VII, siglo VI, la iglesia no está corrompida. Pero tenían autonomía los patriarcas. No, está bien, te entiendo. Pero antes del siglo XI, entonces, la iglesia no estaba corrompida. Eclesiásticamente, es que tenemos que definir qué se entiende por corrupción. Para mí, corrupción consiste pero te lo acabo de decir. En que alguien tome el lugar de Dios y se proclame infalible y quería tener autoridad por encima de los demás, y que excomulgue a los otros y diga, bueno, nos separamos de ustedes y ahora nosotros somos la única iglesia verdadera y fuera de esta iglesia no hay salvación, y anatematice. Eso es corrupción para mí, y el casamiento con el Imperio Romano. Claro, ok. Bueno, está bien. Te entiendo. No lo comparto, pero te entiendo. Y te agradezco mucho por haber sido tan buen anfitrión, hermano, de verdad. Independientemente luego de lo acalorado que podemos llegar a ser los latinos a la hora de conversar temas que nos apasionan, gracias por haber sido buen anfitrión, querido. Vaya a comer que le van a dar palo. Sí, a esa le tengo miedo. A esa te juro que le tengo miedo. Le mando un saludo a Edgar. Qué lástima que no me quiere en su canal. Es una pena. Un fuerte abrazo, Winston. Claro que sí. Dios te bendiga. Chau, chau. Un placer, pues cuídate.